En esta clase abordaremos el tema de la andragogía. La educación como un proceso que continúa mucho después de haber concluido la educación formal. En este punto el alumno ya no es un niño, sino que un adulto listo para incorporarse al mercado laboral y a la vida profesional. Por lo tanto, los métodos de enseñanza que funcionaron en la educación primaria o secundaria quizás ya no funcionan. Se pasa de la pedagogía, que es la educación que se basa en los primeros años de vida de una persona, donde la experiencia no es trascendental, a la andragogía, que es la educación a adultos, en donde la experiencia es una herramienta muy importante para el aprendizaje. La andragogía es básicamente el arte de enseñar a adultos y se divide en principios rectores, que son 6, y hoy llevaremos a cabo 3 de ellos. En primer lugar, el principio del autoconcepto. ¿Qué significa esto? Que a medida que las personas envejecen, desean poder elegir qué aprender, cómo aprender y cuándo aprender. ¿En qué consiste el autoconcepto? Que un adulto se vuelva más independiente y autónomo a medida que madura. Por ejemplo, para traerlo a la práctica, en el área del derecho, un profesor de derecho electoral de secundaria con pedagogía podría pararse frente a la clase y explicar cómo es un proceso electoral de cualquier índole. El enfoque andragógico sería animar a los alumnos a hacer, por ejemplo, elecciones de sus centros de estudiantes, llamar a asamblea, constituir un tribunal electoral independiente, poner las mesas y llevar adelante unas elecciones reales. Esto se traduce en el autoconcepto. El principio número 2 del cual voy a hablar es el de la experiencia del estudiante adulto. Por ejemplo, una clase de derecho laboral en donde hay adultos que trabajan, algún presidente de sindicato. ¿Por qué? Porque los estudiantes adultos cuentan con un caudal cada vez mayor de experiencias vitales que desempeñan un papel fundamental en su aprendizaje. Estas experiencias únicas abarcan la educación formal, la experiencia laboral y acontecimientos vitales de la vida. Por lo tanto, como volviendo al ejemplo que dábamos, tenemos un alumno presidente de un sindicato, podemos hablar de la estabilidad sindical, qué sucede en la práctica, qué se hace bien, qué se hace mal, según la norma laboral vigente. Y ahí se enriquece el aprendizaje. Esto es el principio número 2 del cual iba a hablar, que es el de la experiencia del estudiante adulto. En tercer lugar, como tercer principio, la disposición para aprender. Esta se basa en una premisa esencial, que es la que hace el estudiante adulto. ¿Qué gano yo con esto? Esa es la pregunta que se hacen los estudiantes al intentar decidir a qué deben ser receptivos y qué deben ignorar. A diferencia de los niños, que como esponjas absorben toda la información posible a medida que crecen, los adultos son mucho más selectivos respecto a dónde dirigen sus energías. Por ejemplo, estamos en una clase de derecho tributario y mencionamos que el tema, la evasión de impuestos, que es la evasión de impuestos o evasión impositiva. Le explicaba primero que es una práctica muy común en nuestro país, pero ¿a qué están expuestas esas personas que realizan esta práctica? Están expuestas a una multa del 300 al 300% en sede administrativa, y además están incurriendo en un hecho punible, o sea, se les puede mandar los antecedentes a la justicia penal e inclusive podría recaer sobre ellos una pena privativa de libertad. Con ello vamos a despertar el interés de un adulto en saber que él se protege a sí mismo y a los demás con esta información. Eso es todo.